Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra. Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Caamaño, de militar a guerrillero. La sorprendente historia del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, su entrenamiento guerrillero y el trágico final del comandante Román en Caracoles. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Desde el jueves 16 de febrero, solo en cines. No se lo pierda. Excelente. Entonces, inmediatamente, Radamés, vamos a pasar a darle honor a quien honor merece. Muy bien. El pasado 2 de febrero se cumplieron, ¿no?, 50 años de la llegada de Camaño en una pequeña expedición guerrillera al país. 2 semanas después muere. Muchos consideran que fue un asesinato, pero que queremos, a propósito de esos 50 años de la llegada de Camaño, que fue el gran líder de la revolución constitucionalista, y luego muere el 16 de febrero de 1973. Y estamos a 50 años, Luis Felipe. Así es. Mercedes. Buenos días, Marcia. Un placer tenerla de nuevo por aquí. Buenos días, Radamés. Ciertamente, el día 2 de febrero llega aquí, no Camaño, Francis. Bueno, ya era el guerrillero Román. Exactamente. Era su seudónimo. Era el guerrillero Román, que tiene una significación simbólica importante desde el punto de vista de la evolución del pensamiento de Camaño. Ya el que vino aquí no era el Camaño del 65, sí, sino el Román del 73. Y el 16 de febrero, pues se da la información sobre la muerte de él y la gran parte de los compañeros que iniciaron originalmente la travesía en el Blackjack para venir a República Dominicana. Hay testimonios, incluso Hans Hermann, que fue el que vino con él y milagrosamente salvó la vida. Y el que más libros ha escrito. 5 libros sobre Camaño. 5 libros sobre Camaño. Siempre sostuvo la tesis, porque lamentablemente Hans Hermann ya falleció, de que Camaño fue fusilado. Sí. Incluso hay testimonio de un libro que él escribió que se llama del militar a guerrillero, o sea, una especie de intercambio de opinión entre Ramiro Matos y él, que establecen más o menos algún tipo de vínculo y de posibilidad de que Camaño fue fusilado. Fue detenido vivo en una de las refriegas en que se vio envuelto, y obviamente lo detuvieron y lo fusilaron por orden superior. Esa orden superior, uno se imagina de dónde viene, ¿no? Bueno, se dice que los jefes militares, sobre todo Buchan Javier, Pérez y Pérez, y Milo Jiménez, que eran los que estaban al frente de las Fuerzas Armadas en ese momento, se comunicaron con Balaguer, y Balaguer dijo que no había cárceles para Camaño. Lo que hay que rescatar de... Entonces ya eso significa... No. Bueno, uno supone, ¿no? Ese es un mensaje implícito. Aquí tenemos una psicóloga, ¿verdad? Sí. Uno supone, en el caso de la llegada de Camaño, que él vino con un proyecto político para tratar de influir en la coyuntura política de ese momento, que estaba signada, hegemonizada básicamente en ese momento, en el 73, por una gobernabilidad bastante aguerrida de parte del doctor Balaguer. Se recuerda un régimen semidictatorial, autoritario. Se recuerda que aquí las elecciones en tiempo de los 12 años eran elecciones bastante cuestionadas
porque no solamente se involucraba los militares, yo recuerdo perfectamente que los militares andaban con su pañoleta y su bandera encima del fusil del color del partido del gobierno, y la intromisión de manera descarada en los asuntos políticos de parte de altos jerarcas militares, pero también la represión contra los opositores. Es decir, había un ambiente tenso que estaba matizado básicamente por la ausencia de libertades públicas, y había mucha gente en el exilio. En ese escenario es que viene Camaño con una idea fundamental: reivindicar en la República Dominicana el ideal de foco guerrillero. O sea, él vino a República Dominicana con la inclinación, con la intención de rescatar este país y volver a la Constitución del 63, porque lo de Camaño, hay que ver históricamente como precedente, tiene como fundamento algunos hechos históricos. Primero, el golpe de Estado contra Juan Bosch, después la Revolución de Abril, la intervención norteamericana, después entonces una relativa y cuestionada elección en el 66 con Balaguer a la cabeza, y entonces el régimen de Balaguer comenzó diezmando todo el aparato político de la oposición, incluyendo las izquierdas, y es en ese contexto que Camaño desaparece en el 67, se va de Londres hacia Cuba, y entonces comienza a preparar. En ese preparativo se articula con Amaury Germán Aristi, que a la sazón era el jefe de los comandos de la resistencia, y que previamente ya en el 72 se había aniquilado el 12 de enero, lo habían aniquilado, recuérdese de los combates en la Avenida de las Américas, que hay un buen monumento ahí, y entonces vino lo que fue la embarcación de Camaño. Sí, es imposible en un programa breve como este abrumar de informaciones a los televidentes, eso es imposible. Tenemos que ir a los hechos muy puntuales para que la comunicación sea efectiva. O sea, a partir de 1961, en la historia dominicana es el periodo hasta 1965, uno de los periodos más convulsos de la historia dominicana, con muchos conflictos políticos, golpe de Estado, Consejo de Estado, Consejo de Revolución Constitucionalista de 1960. Camaño, la historia lo catapulta como un gran líder con 33 años. 33 años, un joven. Wow. 33 años tenía Camaño. Los líderes militares y civiles, casi ninguno llegaban a 40 años de la Revolución Constitucionalista. Todos tenían menos de 40 años. Y la mayoría menos de 35. Camaño tenía 32. Fernández Domínguez 31. Imagínate. La Chapelle 27. Claudio Camaño también como 27. En fin, los líderes de la Revolución Constitucionalista eran muy jóvenes. Había el espíritu de la época. Entonces, todo eso, Camaño tuvo una gran desilusión y vio que no había salida por la vía electoral y se preparó para la vía armada. Se va a Cuba y se entrena. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a Cuba, había muerto el Che Guevara. Wow. Él se va a Cuba en octubre de 1967. En octubre de 1967 matan al Che Guevara en Bolivia. Cuba ya había empezado a reflexionar si debía seguir apoyando los movimientos guerrilleros. Entonces, de alguna manera, él se siente atrapado, ¿verdad? O influenciado, ¿no? No, se siente atrapado en Cuba, en ese cambio que se da. Él fue a entrenarse para un movimiento guerrillero, pero ya Cuba estaba pensando no apoyar los movimientos guerrilleros. Sí. O sea, había una transición del pensamiento tradicional cubano. Entonces él está atrapado en Cuba. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el gran problema de Camaño,
que los cubanos ya no estaban, cuando en el 73 los camaños no estuvieron de acuerdo, los cubanos no estuvieron de acuerdo con la expedición guerrillera. Permitieron que viniera porque ya fue la presión, Camaño se sentía moralmente. Lo de 1973, pues, Manuel Matos Moquete lo definió como la última esperanza armada. Y yo diría que fue la última inmolación armada que hubo en este país. Y Camaño es un héroe nacional, acaba de salir su libro, su diario. El Archivo de la Nación lo puso a circular el pasado jueves, ¿verdad? Precisamente el jueves 2 de febrero, el día de su llegada, y se va a poner a circular en 3 tomos. Roberto Casá, el historiador, el director del archivo, habló, y habló también Vicenta Vélez Catrén, que es su viuda, y ahí en ese acto en el Archivo de la Nación el pasado jueves se explicó todo lo que fue la presencia de Camaño en Cuba y su llegada al país. De manera que, y ahora, a partir del 16 de este mes, se va a poner a circular el documental Camaño de militar a guerrillero. El mejor documentalista que hemos tenido en este país, René Fortunato. Yo soy de lo que creo que la historia dominicana contemporánea, él es que me ha ayudado a entender la historia contemporánea, sobre todo el siglo XX, fundamentalmente. Así es. Que es el siglo más desconocido por los jóvenes dominicanos. Los jóvenes dominicanos saben más de Colón que de Duarte y de Camaño. Así es. Eso es correcto. De manera que nosotros, desde este programa, invitamos como una manera de recuperar la memoria histórica, como efectivamente dice Radamés, y para que nosotros podamos observar ahí, porque ahí en ese documental hay escenas inéditas que no se han publicado, que es interesante que la gente sepa. El 16, a nivel nacional, y aquí en Santiago, 16 de febrero, se va a estrenar ese documental. Nosotros lo invitamos de manera muy cortés para que de alguna manera veamos lo que pasó alrededor de Camaño. Muy bien. Yo creo que podemos hacer quizá una pausa. Por supuesto que sí, vamos a pausa y de inmediato seguimos con algunos recuentos del acontecer noticioso nacional e internacional. Sigan con nosotros, amigos de Punto de Referencia.